Bien, entonces mis hermanos, el día de hoy es una clase introductoria al capítulo número 7 de la confesión, pero vamos a aprovechar para hacer un repaso de todas las otras lecciones anteriores y juntamente con este repaso vamos a ver, después de haber pasado por los primeros 6 capítulos de la confesión, vamos a ver a dónde vamos de aquí en adelante. Así que ustedes van a encontrar que esta síntesis que hacemos de la confesión nos sirve a nosotros para poder entender la manera en cómo la confesión está hilvanada, en cómo está editada, para presentar a nosotros las doctrinas más importantes de nuestra fe bautista reformada y enseñarlas a otros también de manera práctica. Así que antes de empezar, vamos a orar al Señor para pedirle que tome control de este tiempo. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos nuevamente, Señor, como tu iglesia, reunidos, Señor, para aprender de estas doctrinas tan importantes de nuestra fe. Pedimos, Señor, que puedas darnos claridad en nuestra mente, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender estas cosas, para poder guardarlas en nuestro ser, Señor, y que podamos ponerlas por obra, Señor, para poder crecer en nuestro compromiso contigo y para con nuestra iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestra enseñanza. Déjenme. Permítanme aquí un momentito. Bien. ¿Miran todos ahí? Sí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como les decía, esta clase va a ser un repaso de lo anterior y una introducción a este capítulo 7 que habla acerca del pacto de Dios. Cuando nosotros nos acercamos para poder entender la mente de Dios y para poder entender estas grandes enseñanzas, nosotros obviamente tenemos la escritura, pero también juntamente con la escritura, el Señor nos ha dotado de herramientas muy importantes como los credos, las confesiones y los catecismos. Los catecismos nos ayudan a sintetizar todas estas enseñanzas de manera que nosotros podamos entenderlas para nosotros mismos y legarla a las generaciones que vienen detrás de nosotros. En ese sentido, entonces, el Catecismo Bautista nos enseña qué es lo que el hombre debe saber. En las preguntas del 1 al 43, nosotros encontramos qué es lo que el hombre debe saber. Y el hombre puede saber muchas cosas, mis hermanos, en su haber de conocimiento, pero dos cosas son vitalmente importantes. En primer lugar, el hombre tiene que saber quién es Dios. El hombre tiene que saber también quién es el hombre. Y la segunda parte del catecismo nos presenta a nosotros qué es lo que el hombre debe hacer, qué es lo que Dios requiere del hombre. Así que en este compendio de enseñanzas, nosotros aprendemos a definir quién es Dios y entendemos que Dios es un ser santo, supremo, infinito y todo lo que nos enseñan este cuerpo de enseñanzas. Y entendemos al mismo tiempo
quién es el hombre. Entendemos lo miserables que nosotros somos y entendemos lo lejos que estamos de él. Por lo tanto, el conocimiento de estas cosas, el conocimiento de un santo Dios y el conocimiento de un miserable hombre nos ayuda a valorar con gran anhelo lo que es la salvación. Nos ayuda a exaltar esa necesidad que nosotros tenemos por ser salvos. Y eso es lo que nosotros vemos en este deber que Dios requiere de los hombres. Así que todas estas preguntas son contestadas para nosotros en las Escrituras, pero las entendemos o las aprendemos de una manera clara a través del catecismo y a su vez de la confesión. Así que cuando nosotros nos acercamos a una iglesia para recibir su membresía, para ser miembros de dicha iglesia, la membresía de la iglesia tiene tres componentes. Para enseñar a las personas a poder ser miembros de la iglesia, tenemos que enseñar que en primer lugar tiene que ser creyente, es decir, tiene que ser nacido de nuevo. En segundo lugar, tenemos que enseñar que la membresía es voluntaria y es por eso que tenemos que enseñarle a las personas qué creemos. Y en tercer lugar, porque si no les enseñamos en qué creemos, ¿cómo van a saber si quieren ser parte de esa iglesia o no? Únicamente porque se sienten bien y únicamente porque les gustan las instalaciones o porque les gusta la manera en la que enseñamos, no es suficiente razón para ser miembro de una iglesia. Tenemos que saber por qué somos miembros de esa iglesia, en qué cree esa iglesia y bajo qué verdad estamos unidos, porque lo que nos tiene que unir como iglesia es la verdad y es la enseñanza de esa verdad. No es solamente el amor. El amor es un resultado de andar juntos en unidad en esa verdad que todos confesamos. Y de esa manera la membresía se vuelve voluntaria. Y en tercer lugar, tenemos que enseñar que para ser miembro de una iglesia hay que estar comprometido con esa iglesia. Y aquí es donde juega un papel fundamental y un papel importante el pacto de membresía. El pacto de membresía es ese juramento solemne que se hace ante los miembros de una congregación, ante Dios primeramente y ante los miembros de una congregación, para ratificar nuestro compromiso solemne con esa iglesia, de congregarnos y de cumplir con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades y con nuestras obligaciones como miembros de una iglesia. Así que ser miembro de una iglesia no solamente es ir los domingos y estar en el culto y ya. Ser miembro de una iglesia bíblica verdadera implica sacrificios, implica responsabilidades, implica deberes, implica muchas cosas que nosotros tenemos que saber. Entonces, en ese sentido, todas estas cosas nosotros las aprendemos a través de la confesión. Todas las cosas que nosotros necesitamos saber acerca de Dios, todas las cosas que nosotros necesitamos saber acerca del hombre, todas las cosas que nosotros necesitamos saber acerca de la iglesia, acerca de nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con otros creyentes y todo lo demás que Dios nos enseña a través de todo ese depósito de la fe, que son las enseñanzas apostólicas que nos ayudan a nosotros a edificar nuestra vida sobre la verdad, sobre el fundamento de Cristo Jesús. Así que la confesión nos ayuda a contestar estas preguntas: ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y cómo vivimos conforme a estas verdades en la membresía de la iglesia, a través de todas sus enseñanzas. Las enseñanzas de la confesión pueden dividirse en 4 secciones, según el doctor Samuel Renihan. Y estas 4 secciones son, en primer lugar, los capítulos del 1 al 6, los fundamentos. Esta es la primera sección. Y durante estos meses que han pasado, nosotros nos hemos tomado nuestro tiempo para poder ir viendo detalladamente cada uno de estos fundamentos. La segunda sección nos habla a nosotros acerca de nuestra salvación. Y estos son de los capítulos del 7 al 20. En esta sección
nosotros aprendemos la salvación y vamos a darnos cuenta que la mayoría de los capítulos están aglutinados aquí en esta sección, porque esta es la sección más importante acerca que encontramos nosotros en la confesión. La tercera sección, los capítulos del 22 al 30, nos habla acerca de nuestra libertad cristiana y nuestra vida como nuevos creyentes dentro de la iglesia local. Entonces, note por favor la progresión y la relación que existe entre todos estos temas. En primer lugar, los fundamentos. En segundo lugar, la salvación. Conociendo los fundamentos, nosotros podemos conocer lo que es la salvación. Luego, en estos capítulos del 22 al 30, encontramos cómo vivimos a la luz de esa salvación en relación con otros creyentes. Y finalmente, la cuarta sección, los capítulos 31 al 32, nos hablan acerca de las cosas finales. Entonces, nosotros hemos terminado ya la primera sección, los capítulos del 1 al 6, y hemos terminado de ver los fundamentos. La razón por la que nos tardamos tanto es porque no podemos tardarnos menos en tirar los fundamentos. Los fundamentos es la parte toral, es la parte más importante de todo el edificio. Si el fundamento está malo, todo lo demás que esté por encima de los fundamentos se va a caer. Entonces es necesario que nos tomemos nuestro tiempo para poder enseñar y para poder aprender todos estos fundamentos. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en estos fundamentos? Haciendo una recapitulación rápida acerca de las enseñanzas pasadas, vimos en primer lugar la doctrina de las Escrituras. La vimos luego de eso, la doctrina de Dios. Y acerca de la doctrina de Dios, podemos aglutinar ahí en esa misma doctrina los capítulos 2, 3, 4, que nos hablan acerca, 2, 3, 4 y 5, nos hablan acerca de su esencia, la esencia de Dios cuando vimos la Trinidad, ¿verdad? Vimos también el decreto de Dios, las cosas que por su voluntad soberana Él estableció que sucedieran desde antes de la fundación del mundo. Vimos su obra en la creación, la obra manifiesta de su creación, y vimos su providencia. Cuando estudiamos la doctrina de Dios, estudiamos sus características intrínsecas, que es su esencia y su decreto, y luego la parte extrínseca, es decir, en relación con lo externo, que tiene que ver con su obra y su providencia, es decir, su accionar sobre esa obra de la creación. Así que estos capítulos del 1 al 5 resumen para nosotros, del 1 al 4, resumen para nosotros las doctrinas de las Escrituras, luego la doctrina de Dios, y después vemos la doctrina del hombre. Y en la doctrina del hombre estudiamos su caída, su pecado y su castigo. Y en el capítulo 6 estudiamos esta doctrina del hombre. Entonces, estos son los fundamentos y esto es lo que hemos visto hasta ahorita. La doctrina de las Escrituras, la doctrina de Dios establecida en su esencia, en su decreto, en su obra de la creación y en su providencia. Ahora nos preparamos para empezar la segunda sección de la confesión. Recuerde, son los capítulos del 7 al 20 que hablan específicamente acerca de la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, encontramos en estos capítulos, el capítulo 7 habla del pacto, el capítulo 8 habla de Cristo el mediador, el capítulo 9 habla acerca del libre albedrío, el capítulo 10 habla del llamamiento eficaz, el capítulo 11 habla de la justificación, el capítulo 12 de la adopción, la santificación, la fe salvadora, el arrepentimiento, buenas obras, perseverancia de los santos, seguridad de la salvación, la ley de Dios, el evangelio y el alcance de su gracia. Entonces, en estos temas, nosotros vamos a ver que se resume toda la parte reformada de nuestra doctrina. Porque en estos temas del 7 al 20 encontramos nosotros las 5 solas de la Reforma Protestante y encontramos también las doctrinas de la gracia. Así que
Cuando nosotros hablamos acerca de la parte reformada de nuestra doctrina, le encontramos aquí en esta segunda sección de la confesión que tiene que ver con la salvación, desde el pacto de Dios hasta el evangelio y el alcance de su gracia. Y ustedes van a ver en cada uno de estos capítulos que se manifiestan las 5 solas de la reforma y los 5 puntos de la doctrina de la gracia. Así que esta parte de la confesión nos habla a nosotros acerca de nuestra doctrina reformada, nuestra herencia reformada. En tercer lugar, tenemos todos los aspectos que tienen que ver con la libertad cristiana, cómo vivimos cristianamente a la luz de esta salvación. Y los temas contenidos en esta tercera sección son, por ejemplo, la libertad cristiana, la adoración religiosa, los votos lícitos, como cuando hacemos el pacto de membresía, ese es un voto lícito, el matrimonio, la iglesia, hablamos de las ordenanzas, ¿verdad? La comunión de los santos. Y en este compendio de enseñanzas, nosotros encontramos el núcleo de nuestra doctrina bautista, específicamente los distintivos doctrinales de lo que es la doctrina bautista. Entonces, todo esto se encuentra en este compendio de los capítulos 21 al 30. Finalmente, encontramos la parte escatológica en los versos 31 y 32, cuando estudiamos el estado del hombre después de la muerte y el capítulo 32 del juicio final. Entonces, es necesario que cuando nos acerquemos a la confesión podamos, entenderla en estas 4 divisiones. La primera son los fundamentos, en los capítulos del 1 al 6, donde hablamos de la doctrina de las escrituras, de Dios y del hombre. Luego, en la sección 2, cuando hablamos de la salvación, en los capítulos del 7 al 20, desde el pacto de Dios, Cristo el mediador, el libre albedrío, hasta el evangelio y el alcance de su gracia. Y luego, en la sección 3, cuando hablamos de la libertad cristiana, todos los componentes de nuestra iglesia. Y finalmente, la cuarta sección que tiene que ver con la escatología. Y esto es los eventos del porvenir, los eventos del futuro. Hablamos ahí acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la resurrección y del juicio final. Entonces, en esta segunda sección, obviamente, vamos a centrarnos en la salvación. La salvación llega a los hombres a través del pacto de Dios, del cual Cristo es el mediador, y las personas que vienen a ser parte de ese pacto a través de este libre albedrío que tenían en un estado perfecto cuando fueron creados, cuando fue el hombre creado en el huerto, y cómo fue transformado, cómo fue distorsionado ese libre albedrío después de la caída. Y así sucesivamente vamos a ir viendo la obra redentora de Dios a través de cada uno de estos procesos de salvación. Cuando comenzamos esta segunda sección, encontramos 3 capítulos que son fundamentales en el desarrollo de estos temas. Y estos capítulos son, en primer lugar, el pacto, del capítulo 7. En segundo lugar, Cristo, el mediador de ese pacto. En tercer lugar, el libre albedrío del hombre. Estos tres capítulos son el fundamento de esta segunda sección, porque todo lo que aprendemos a partir del capítulo 10 en adelante está edificado sobre estos 3 fundamentos, sobre estos 3 subtemas. Este es el subgrupo sobre el cual se fundamenta la doctrina del pacto. Y estos 3 capítulos explican qué es un pacto, quién es su mediador y quiénes participan en él y de qué forma. Entonces, todo lo demás viene a edificar sobre estos 3 subtemas fundamentales. Así que para comenzar a hacer una introducción de la teología pactual, vamos a definir qué es un pacto. Pero quisiera saber si hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta
con respecto a este tema, respecto a este resumen que dimos y con respecto a todo lo que tratamos en esta parte. Si no, entonces entramos de lleno al estudio de los pactos. Démosle viaje. Bueno, démosle viaje entonces, dijo Alejandro. ¿Qué es un pacto? Un pacto, podemos definirlo como un acto de condescendencia extendido por Dios hacia sus criaturas. Y esto vamos a encontrar que está escrito en el primer párrafo del capítulo 7. Esta definición acerca del pacto, mis hermanos, nos hace realmente entender que el Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, es incluso diferente al Dios que adoran los católicos romanos. ¿Por qué razón? Porque la manera en que nuestro Dios santo, justo y sublime, entronado en los cielos, la manera en cómo Él escogió relacionarse con los hombres, fue a través de un acto de condescendencia que Él extendió hacia sus criaturas. Por su bondad, Él, por su gracia, por su misericordia, Él decide de una manera libre expresar su condescendencia hacia su creación, haciendo un pacto con ellos. Por otro lado, el hombre miserable, pecador y caído se encuentra en una incapacidad total de alcanzar a ese justo Dios. Entonces, la única manera en la que podía ser alcanzado es que Él condescendiera con nosotros y extendiera su gracia y su misericordia para entrar en una relación con nosotros. Y ese es el conocimiento que nosotros tenemos de ese Dios, y ese es el Dios que nosotros adoramos, un Dios santísimo, que es la máxima expresión de la bondad, al condescender con nosotros, pecadores indignos de su misericordia, y sin embargo Él extiende su gracia hacia nosotros, en comparación con el Dios que adoran en el catolicismo romano, que es un Dios maníaco, depresivo y emocionalmente dependiente de los sacrificios de sus criaturas, que necesita. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Sí. Amén. Amén. Estamos teniendo problemas con el volumen, me dicen. ¿O escuchan bien? Se escucha bien. Se escucha bien. ¿Se escucha claro? Ok. Entonces, les decía, a diferencia de ese Dios de los católicos romanos, que necesita de los sacrificios de sus seguidores, que necesita de las obras justas de sus seguidores para poder estar satisfecho. Ese no es el Dios que nosotros encontramos en la Biblia y no es el Dios que nosotros adoramos. El Dios que nosotros adoramos no necesita absolutamente de nada. Está completo en Él mismo. La única razón por la que Él entra en un pacto con la humanidad es como una manifestación libre de su gracia. Y eso nos hace ver lo magnánimo y lo misericordioso de su carácter. Entonces, por definición, un pacto es ese acto de condescendencia que Dios extiende de una manera libre y soberana hacia sus criaturas. Entonces, cuando nosotros definimos un pacto de esta manera, podemos darnos cuenta que definitivamente los hombres no pueden normar a Dios o establecer una relación pactual con Dios, como hacen muchos hoy día, de decir, hago un pacto con esta ofrenda para que Dios haga lo que yo quiero. Y Dios tiene que hacerlo porque yo entré en un pacto con Él.
Mis hermanos, eso no es lo que es un pacto. Un pacto es un acto de condescendencia que Dios extiende con sus criaturas. Entonces, hay varias características que nosotros vamos a encontrar a la luz de esta definición de los pactos. Entre ellas, que el pacto que Dios hace con los hombres es, en primer lugar, unilateral. O sea, Dios es el que por su misericordia entra en un pacto con los hombres. Para ese acto de condescendencia de Dios es un acto libre que Dios en su soberanía escoge hacer con los hombres. No es algo que está coaccionado por una acción del hombre. No es porque yo te ofrendé 1,000 pesos, entonces ahora estás obligado a responder a mi petición, porque tenemos un pacto. No, el pacto es de Dios con sus criaturas, porque Él es un rey soberano, que Él entra en esa relación con sus criaturas y lo hace de manera soberana y de manera libre, sin que nadie lo coaccione. En tercer lugar, una característica de los pactos es que Dios establece o Dios entra en esa relación de condescendencia hacia sus criaturas con el propósito de llevar a cabo su voluntad. Propósito de que se cumpla lo que Él ha estipulado. Entonces, el propósito de un pacto es que se cumpla la voluntad de Dios. Por lo tanto, el único que puede hacer que se cumpla la voluntad de Dios es Dios mismo. Entonces, cuando Él entra en un pacto con los hombres, lo hace de manera unilateral, libre y para llevar a cabo su propósito, no el propósito corrompido del corazón de los hombres. O cuando dicen, yo entro en un pacto con Dios para que Dios me encuentre novia, para que Dios me encuentre trabajo, o para que Dios me dé un carro o me dé una casa. El pacto de Dios hecho con el hombre tiene como propósito llevar a cabo su voluntad. Y la última característica es que Dios busca extender el bien al hombre a través de su pacto. Muchas veces las tonteras que muchos de los predicadores de la prosperidad pactan con Dios no son o no tienen como propósito extender un bien al hombre, sino que extender un bien a un hombre a costa del mal de otro. Entonces eso no puede ser un pacto de Dios. Entendiendo estas características de un pacto, podemos entonces ahora ver los elementos que hay en un pacto. Los elementos que hay en un pacto, en primer lugar, son un juramento en el que Dios jura por Él mismo, porque no hay nada más alto, no hay nada por encima de Él. Él jura hacer algo hacia los contrayentes de ese pacto. En segundo lugar, el segundo elemento de un pacto es la promesa. En esa promesa, Él establece que va a extender ese bien al hombre. Y luego, como recuerde que ese es un pacto unilateral en el que Dios impone su voluntad soberana, entonces como Dios es el que entra un pacto con los hombres y no nosotros con Él, Dios exige una responsabilidad o una respuesta de parte del hombre. Entonces, esa responsabilidad o la manera en cómo el hombre responde a ese pacto lleva una recompensa si es conforme a lo que Dios ha establecido, o lleva una sanción si va en contra de lo que Dios ha establecido. Y en tercer lugar, uno de los elementos así bastante llamativo o único que tiene un pacto es que se sella con un alimento. Podemos ver que en el pacto de obras,
el alimento que estaba ahí para llevar a cabo, para concretar el pacto, fue que no debían comer del fruto prohibido. Ahora, en el nuevo pacto, el alimento que sella ese pacto es la cena del Señor. Y asimismo vemos también en la Pascua, cuando Israel sale de Egipto, que el alimento característico del pacto de Dios con Israel es la cena o la comida pascual, que era el pan sin levadura con hierbas amargas y todo eso que está especificado ahí en el libro del Éxodo. Entonces, esto es muy similar a la manera en cómo los reyes de la antigüedad hacían un pacto entre ellos. Ellos se reunían para llevar a cabo un propósito en común, y la manera en cómo sellaban su alianza, en cómo sellaban esa unión, era a través de compartir alimentos juntos o de tener comunión, tanto los reyes de un reino como los reyes del otro reino. Cuando se sentaban a la mesa y tenían comunión, esa era la manera en cómo ellos sellaban esa alianza que era objeto de ese pacto. Y se unían para enfrentar a enemigos en común o para buscar el bien común para su pueblo. Y eso es muy similar a lo que nosotros hacemos en el marco de la cena del Señor. Ratificar el pacto de Dios hecho con nosotros, el nuevo pacto, a través del pan y a través del vino, que nos recuerda a nosotros los elementos de ese nuevo pacto. Entonces, sabiendo que estas son las características de un pacto, sabiendo qué es un pacto, cuáles son las características de un pacto y cuáles son los elementos de un pacto, podemos entonces nosotros ver que un pacto no es cualquier cosa. Un pacto es una acción libre, soberana de Dios en la que Él muestra su condescendencia a sus criaturas. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, los pactos que hacen los hombres con ligereza, los predicadores de la prosperidad actualmente, no son pactos, sino que son berrinches, son rabietas y son tonterías que los hacen a ellos pensar supersticiosamente que pueden amarrar o que pueden coaccionar la voluntad de Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. Y un pacto no es eso. Un pacto es la relación en la que Dios entra con sus criaturas a través de la expresión de su misericordia y de su condescendencia para con ellos. Así que cuando entendemos qué es un pacto, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos, podemos ver que a través de la historia de la redención hay 3 pactos que Dios ha hecho para poder llevar a cabo su voluntad. En primer lugar, tenemos el pacto de redención. Este pacto de redención es un acuerdo intratrinitario, o sea, es un acuerdo entre las 3 personas de la Trinidad que fue hecho en la eternidad y tiene que ver con la salvación de los elegidos, aún antes de que todo fuera creado y de que estos fueran manifiestos. Pero Dios entró en un pacto con las 3 personas de la Trinidad para poder traer salvación a los elegidos y manifestar su gloria de esta manera a la creación que Él iba a hacer. Y en este acuerdo se estableció que el Verbo sería encarnado, nacería de una mujer y moriría para salvar a los pecadores que habían sido elegidos desde la eternidad para ser salvos. En esto consiste este plan de redención. Luego, cuando Dios crea al hombre, Él entra en un pacto de obras con él. Y de nuevo, estos 2 pactos ya los vimos en el fundamento, cuando estudiamos acerca de la doctrina de Dios y cuando estudiamos acerca de la doctrina del hombre. El desenlace fatal
o la conclusión triste del capítulo pasado que estudiamos es que el pecado permanece en nosotros a causa de la caída de Adán, ¿sí o no? Y entonces esa es una terrible noticia, pero ese no es el fin de la historia. Ahí solo vemos que Dios entró en un pacto de obras con el hombre, en el cual exige una obediencia perfecta sobre el dolor de la muerte para que pueda ser salvo. O sea, cuando Dios crea a Adán, lo crea con conocimiento, con rectitud y con santidad, y él entra en un pacto de obras con él y le manda no comer del fruto prohibido, no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque le dice Dios, el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces vemos en ese pacto todos los elementos que discutimos anteriormente. Vemos el juramento de Dios, vemos la promesa de Dios, vemos la responsabilidad del hombre y vemos el alimento, objeto de ese pacto. Así que a todas luces, este es el primer pacto que Dios hace con su creación. Pero el hombre desobedece a ese pacto y quebranta la alianza hecha con Dios. Por consiguiente, se hace acreedor de todas las maldades de este mundo y de el dolor de la muerte que Dios le había advertido que sufriría si él decidía desobedecer. Entonces tenemos un tercer pacto y este es el pacto de gracia. Quiero que se dé cuenta que este pacto de gracia no es un plan B de Dios. No es ahora que cayó el hombre, entonces vamos a tener que implementar un nuevo plan. Vamos a tener que usar otra estrategia. No, el pacto de gracia siempre fue el plan A, siempre fue el plan. Salvar pecadores elegidos fue el pacto de la redención. El pacto de obras es simplemente el escenario sobre el cual se va a montar ese pacto de redención que fue establecido en la eternidad. No se puede salvar a alguien que no ha caído. Para que alguien pueda ser salvo, tiene que caer. Entonces, Dios monta su plan de redención sobre el escenario de la caída, y cuando ese plan de redención entra en la historia de la humanidad, se llama pacto de gracia. ¿Sí? El nuevo pacto, este pacto de gracia, cuya base es el pacto de redención que fue hecho en la eternidad. Ese era el plan original. El plan original de Dios era enviar a Cristo a morir por aquellos pecadores que él había elegido desde la eternidad. Sí, pero para que esto pudiera llevarse a cabo, fue necesario que hubiera antes de eso un pacto de obras que manifestara la incapacidad del hombre para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y así poder materializar el plan inicial que había sido forjado en la eternidad. Entonces el pacto de gracia es donde empieza a funcionar el plan maestro, que es el plan de la redención. Así que, dicho en palabras simples, el pacto de gracia es la puesta en marcha del plan de la salvación. Fue prometido a Adán en Génesis 3:15 y fue revelado progresivamente. Anote esa palabra porque es muy importante. Fue revelado progresivamente a todos los hombres santos que Dios eligió. En primer lugar, en Abraham fue revelada una salvación universal. En segundo lugar, en Moisés fue revelada a la nación de Israel. En tercer lugar, a David fue revelado el linaje del Mesías. En cuarto lugar, en Jesucristo se nos da la revelación plena de que Él es el Mesías, que había sido prometido en Génesis 3:15.
Ahora, entender el pacto de esta manera, mis hermanos, es lo que nos lleva a ver la diferencia que hay entre nosotros y los presbiterianos. La diferencia entre los presbiterianos y los bautistas. ¿Por qué razón? Porque para los presbiterianos, el pacto de gracia es un solo pacto manifestado en diferentes administraciones. Cuando ellos miran el pacto hecho con Abraham, cuando ellos miran el pacto hecho con Moisés, cuando ellos miran el pacto hecho con David, cuando ellos miran el nuevo pacto, todos esos son el pacto de gracia. Solo que llevado a cabo en diferente administración. La implicación de esto es que si el pacto de gracia es el mismo pacto de Abraham, entonces ese pacto tiene que tener los mismos elementos. Si el pacto de Abraham es el pacto de gracia, entonces quiere decir que el pacto de Abraham fue hecho con Abraham y toda su descendencia. Entonces el pacto de gracia es hecho con todos nuestros descendientes también, con nosotros y nuestros hijos. Si el pacto de gracia es el mismo pacto hecho con Moisés, entonces tiene que tener los mismos elementos del pacto de Moisés. ¿Qué conllevaba el pacto de Moisés? Conllevaba la circuncisión. Entonces quiere decir que si el pacto de gracia es el pacto de Moisés, podemos hacer partícipes del pacto de gracia a nuestros hijos a través de la circuncisión. Entonces, la inferencia de esto es que la nueva señal de la circuncisión es el bautismo en agua. Entonces, de aquí es donde sacan los presbiterianos el bautizar a los niños, porque ellos miran el pacto de gracia en el pacto de Abraham. El pacto de Abraham para ellos es el mismo pacto de gracia. El pacto de Moisés es el mismo pacto de gracia. El pacto de David es el mismo pacto de gracia. Entonces, esto quiere decir que el pacto de gracia fue hecho con Abraham y sus descendientes. Fue hecho con Moisés y sus descendientes. El pacto de David fue hecho con David y con los de toda su casa. Entonces el pacto de Jesús fue hecho con Jesús y todos los creyentes. Pero en este contexto, este pacto de gracia no solamente tiene los elementos propios de él, sino que también tiene los elementos de estos pactos anteriores. Por lo tanto, el pacto de gracia abarca a los niños, y a los familiares y a los descendientes de todos aquellos que son contrayentes del pacto por medio de Jesús. Si una persona es creyente, entonces sus hijos también son creyentes. Por lo tanto, pueden ser bautizados. Ahora, irónicamente, si esos niños son bautizados, si esos niños son creyentes, entonces esos niños deben ser miembros de la iglesia, esos niños deben participar de la cena del Señor, esos niños están sujetos a la disciplina de la iglesia y a todas las otras responsabilidades que conlleva ser miembros de la iglesia. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos incongruencias con lo que enseñan los hermanos presbiterianos, porque sí están dispuestos a bautizar a los niños, pero no están dispuestos a ser los participantes de la cena del Señor ni de la disciplina bíblica. Entonces, ahí vemos una inconsistencia con la Biblia. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto o queda claro. Clarísimo, clarísimo. Pastor, yo recibí el seminario Tercer Milenio. Dentro de la clase del seminario está el Reino Pactos del Antiguo Testamento. El seminario fue un seminario presbiteriano reformado. Ahí yo comencé a ver lo de los pactos y todo eso antes de entrar a la teología del pacto bautista, de empaparme. Obviamente de un inicio yo no concordaba
el asunto del bautismo de infantes en esa teología presbiteriana, pero sí en la clase de reinos y pactos del Antiguo Testamento, la iglesia presbiteriana, o ahí en el mismo curso con el doctor Richard, no recuerdo el apellido, él menciona ahí que hay, bueno, lo que está diciendo hay un solo pacto con dos administraciones, le llaman ellos, de la administración del Antiguo Testamento y la administración del Nuevo Testamento, pero que es un solo pacto. Pero también ahí dentro del desarrollo hay pactos que se instituyeron en el Antiguo Testamento, ¿no? Que se agrupan entre pactos nacionales que tenían que ver con el pueblo de Israel y los pactos universales que tenían que ver el pacto con Adán y el pacto con Noé, que abarca a toda la humanidad. Pero los otros pactos eran nacionales, con David, con Moisés, Abraham y todo eso. Entonces, en esa parte, bueno, ya lo del asunto del bautismo somos claros en cuanto que hay una diferencia ahí, pero en la parte de la administración que ellos utilizan, no en ese sentido de ver uno solo de gracia, sino en cómo agrupan con los nacionales y con los universales. ¿Qué piensa de esa parte? Las implicaciones obviamente son, en las implicaciones podemos hacer esas separaciones, ¿verdad? Que son para Israel específicamente o para los gentiles, así de una manera puntual. Pero para ellos es un solo pacto en diferentes economías, dicen ellos, ¿verdad? Pero sigue siendo el pacto de gracia. Lo que cambia solamente son las implicaciones. Entonces, de ahí es donde sale toda su teología, ¿verdad? Y toda su justificación para sus prácticas. Pero hasta donde yo entiendo, hermano, ellos lo equiparan como un mismo pacto de gracia. Lo que cambian, ¿verdad? Son las implicaciones o el alcance específico. En la administración de Moisés del pacto de gracia, el trato de Dios era con Israel. En la administración de David del pacto de gracia, las implicaciones eran para con David y toda su casa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces son las implicaciones y la manera en cómo se administraba en cada una de esas economías. Pero pues había que estudiarlo más, ¿verdad? Y meterse más en la teología presbiteriana para saber cómo lo miran ellos más a fondo, ¿verdad? Pero como le digo, en el haber de lo que ellos enseñan, este pacto de gracia es equiparado en cada una de estas administraciones. Entonces, para ellos es un solo pacto en diferentes administraciones, en diferentes economías, ¿verdad? Abraham, con Moisés, con David, con Jesús, con Noé, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia con nosotros? ¿Cómo lo vemos nosotros de diferente? La diferencia es que para nosotros es una sola promesa que es revelada progresivamente en diferentes pactos hasta llegar a la revelación plena del pacto de gracia. Nosotros no podemos decir que el pacto de Abraham es el pacto de gracia, que el pacto de Moisés es el pacto de gracia, que el pacto de David es el pacto de gracia, que el pacto de Jesús es el pacto de gracia, porque no es así. Es una revelación progresiva del pacto de gracia hasta que se revela plenamente en Cristo Jesús. Por eso nos dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces ve, es una sola promesa revelada progresivamente en diferentes pactos. Así que la promesa es el hilo conductor de todos los pactos. Esa promesa hecha en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría uno que heriría a la serpiente en la cabeza y ella le heriría en el carcañal, fue revelado de una manera progresiva en cada uno de los pactos que Dios fue haciendo con la humanidad. La promesa es siempre el hilo conductor de cada uno de los pactos, y con cada pacto Dios añade una revelación nueva acerca del pacto de gracia. ¿Cómo se mira esto en la historia? Bueno, en primer lugar, ninguno de esos pactos puede ser llamado el pacto de gracia, porque el pacto de gracia Dios lo estaba revelando progresivamente hasta llegar al nuevo pacto en Jesús, que es la revelación del pacto de gracia en todo su esplendor, en vivo y a todo color. El misterio que había sido oculto es revelado plenamente con bombos y platillos con Cristo Jesús. Cristo Jesús es la revelación plena del pacto de gracia. Cada pacto tiene características que son inherentes a sí mismo. Por ejemplo, el pacto de Abraham fue hecho con Abraham y toda su descendencia. El pacto de Moisés fue hecho con Moisés y con la nación de Israel. El pacto de David fue hecho con la casa de David, y el nuevo pacto se nos revela que es hecho con cada creyente. Nosotros leemos la introducción del nuevo pacto en Jeremías 31, nos damos cuenta de esta realidad. Dice, a ver si me ayuda Henry ahí a leer los versos del 29 al 34. Jeremías 31, versículos 29 al 34. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Aquí está diciendo que este nuevo pacto, cuando venga, no será como los pactos anteriores, en los que los hijos participaban de ese pacto por las acciones de los padres, sino que en este nuevo pacto, los hijos iban a ser responsables, cada uno por sus acciones, a la luz de este pacto. Entonces, miren lo que dice los versos 31 y 32. Noé, si me ayuda ahí a leer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ajá. Este no es como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron ese pacto. O sea, en ese pacto con Israel, ellos invalidaron ese pacto. Por tanto, este nuevo pacto va a ser diferente, porque no abarca a sus hijos. Entonces, miren lo que dice el verso 33 y 34. Hermana Laura, si me ayuda a leer. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo, dice, porque todos me conocerán, del más pequeño de ellos hasta el más grande.
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En este nuevo pacto se nos revela que Dios, la promesa, Dios hace partícipes de esta promesa a todos aquellos que puedan creer en que Cristo Jesús es el Salvador enviado para perdonar nuestros pecados. Y esta es la razón, hermanos, por la que nosotros podemos dormir tranquilos en la noche sabiendo que hacemos bien en solo bautizar a los creyentes. En el nuevo pacto revelado, Dios nos muestra que Él hace su pacto, no con los de la casa de Israel, ni con todos sus descendientes, sino que con cada creyente. Por lo tanto, nosotros, cuando participamos del bautismo, participamos como creyentes, únicamente creyentes. Entonces, esta es la razón por la que nosotros no bautizamos niños. Y el entendimiento correcto del pacto de la gracia nos lleva a nosotros a poder entender nuestra eclesiología o nuestra doctrina de la iglesia de una manera diferente a nuestros hermanos presbiterianos. Es una promesa revelada en diferentes pactos. Al principio, hermanos, lo único que se sabía acerca de este pacto de gracia es que la salvación vendría del hijo de una mujer, o sea, del hijo de la mujer, pero no se sabía más. Algunos hasta pensaban que era Caín. En Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, para ellos, quizás era Caín, aquella simiente que Dios prometió que heriría la cabeza de la serpiente. Pero después con Noé se dieron cuenta que no era cualquiera de los hijos de Adán que sería el cumplimiento de esa promesa, sino que vendría de la descendencia de Noé. Entonces ven que va de lo más amplio a lo más específico. O sea, en Génesis 3:15 se dice, va a descender de la simiente de la mujer. En Noé se revela que viene de la descendencia de Noé. Posteriormente, porque pensemos en esto, ¿por qué Dios no destruye la tierra y empieza de nuevo? Porque había una promesa que había hecho. Y entonces tenía que cumplir con esta promesa que mandaría a un redentor. Luego con Abraham revela que saldría de la descendencia de Abraham. Y en el siguiente pacto con Moisés, revela que saldría de la nación de Israel. Con David, Dios le promete a David, en ese pacto davídico, que nunca se apartará de su casa el trono de Israel y que de su descendencia vendría uno que reinaría por siempre. Entonces, en el pacto de David se nos revela específicamente que aquella promesa hecha a la mujer descendería del linaje de David. Y hermanos, cuando llegamos al Señor Jesucristo, que es la máxima manifestación del pacto de gracia, nosotros encontramos que Jesús es el Hijo del Hombre prometido en Génesis 3:15. Piense por qué las palabras de Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado, porque esas palabras generaron que los fariseos se enardecieran con esa declaración. Cuando Jesús dijo eso, yo soy el Bar Enosh, yo soy el Hijo del Hombre, dice que los fariseos se rasgaron las vestiduras y echaron cilicio sobre sus cabezas, diciendo, este ha blasfemado. Esa es una herejía, porque ellos sabían lo que significaba el Bar Enosh. Ellos sabían a qué se refería Jesús cuando dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Jesús estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de la promesa hecha a la mujer.
Yo soy aquel de quien se dice, tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza y ella le herirá en el carcañal. Por eso se sintieron tan ofendidos los fariseos cuando escucharon a Jesús decir, yo soy el Bar Enosh. Porque sabían cuáles eran las implicaciones de esas palabras. Por eso Jesús es el postrer Adán. En 1 Corintios 15:45 nos habla de Jesús como el postrer Adán. Jesús es la simiente de Abraham. En Gálatas 3:16 nos habla acerca de la simiente de Abraham. Y Jesús es el hijo de David. Entonces, cada pacto que Dios estaba haciendo con los hombres, al revelar a la mujer que de su simiente saldría uno que heriría a la serpiente en la cabeza, al revelar a Abraham que de su descendencia, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y al revelar a David que nunca se apartaría de él el trono de Israel, con uno que reinaría para siempre, Dios estaba revelando progresivamente este pacto de gracia hasta llegar a la manifestación plena, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la revelación de todas estas cosas y el pacto de gracia se hace manifiesto, como les dije, en vivo y a todo color a través del Señor Jesucristo. Podemos nosotros, no sé si pueden ver este cuadro ahí. Este cuadro es un resumen de lo que aprendemos en esta enseñanza. Tenemos, en primer lugar, el pacto de redención hecho en la eternidad. Esto es cuando Dios estableció su decreto eterno. Ya en la línea de tiempo de la creación, con Génesis 1, la creación del hombre, comienza entonces la manifestación del pacto de obras, ¿sí? Y en esta manifestación de este pacto de obras, comienza o se da la caída, y luego Dios empieza, después de hacer la promesa a la mujer, empieza a revelar de una manera progresiva ese pacto de gracia, a través de cada uno de estos pactos. En Abraham revela la simiente de Abraham. En David revela el linaje de David. Jeremías manifiesta la promesa del nuevo pacto. Y en Cristo se manifiestan todas estas promesas y todas estos pequeños destellos de revelación que Dios iba dando con cada uno de estos pactos. Entonces, a la luz de este nuevo pacto, vemos nosotros este pacto de gracia revelado plenamente, que no es nada más que la puesta en marcha en el curso de la historia del plan de redención fraguado en la eternidad. Entonces, a la luz de este nuevo pacto, vemos la salvación de los elegidos y todas las otras cosas que conllevan este nuevo pacto: la justificación, la santificación, la glorificación y todas las otras cosas. Entonces, mis hermanos, en nuestra próxima clase veremos las implicaciones de esta teología pactual en nuestro entendimiento de la obra salvadora de Cristo, actual y futura. Así que no sé si hay alguna pregunta acerca de estos temas. Henry. Sí, yo tengo una consulta, pastor. ¿Me escucho? Sí, ¿verdad? Si el pacto de gracia estaba siendo revelado progresivamente, ¿cómo abarca
aquellos que murieron antes de Cristo? Como, por ejemplo, entiendo el pacto de obras, estaban esos dentro de ese pacto de obras para el tema de salvación. En Hebreos 11, déjame abrir aquí la Biblia. Vamos a buscar, a ver si, déjame ver este versículo, aquí está. Bueno. No, no es Hebreos 11, déjame ver. Ahorita te digo. Está bien. Sí, versos 8. Déjame desplegarla aquí para que leamos un poquito. Sí. Ok. Verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber. A ver. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. La fe bendijo, pero no es ese el verso que ando buscando. Espérame. Aquí está. Romanos 4:3. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creo que este verso viene de Génesis 15:3. Vamos a ver. Sí, Abraham le creyó a la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue justificado por creer de la misma manera que nosotros. Y esto es lo que encontramos en Hebreos 11, que todos los que murieron antes de Cristo murieron creyendo en la promesa. Nos habla de Moisés, nos habla de Jacob, de José. Me encanta de Moisés, que dice que caminó como viendo al invisible. O sea, ellos fueron justificados de la misma manera que nosotros somos justificados, por la fe. Creyeron a esa promesa, a esa misma promesa que nosotros creemos, pero que ahora tenemos manifiesta, que es Cristo Jesús. Ellos también creyeron a esa promesa.
y fueron justificados por creer. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué dice, ahí- perdón, qué dice Efesios 2, 8 y 9? Que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿de qué manera somos salvos? Por poner nuestra fe en la promesa de vida eterna que nos es dada en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera fue salvo Abraham? Por la fe, porque tuvo fe a esa promesa. Y se dan cuenta cómo la promesa es siempre el hilo central o el hilo conductor de todos los pactos, ¿verdad? Esa promesa sigue siendo vigente en el nuevo pacto, pero ahora se nos es revelado que es a través de Cristo Jesús que nosotros recibimos esa justificación. Amén. Amén. Robert, creo que tenía una pregunta por ahí. Sí, no, es que estaba leyendo acá Romanos 4 y, y, y dice algo más atrás en el 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solo meditando eso, ¿verdad? La justificación que él recibió a través del pacto que él ya tenía. Y así mismo nosotros ahora en el nuevo pacto, quien nos justifica es el Señor. Amén. Amén. Perdón. No, dele. La pregunta era con el recuadro anterior. Ahorita, a ver. Con el resumen, con el diagrama que nos enseñó. La pregunta es, ¿se puede decir que este es la manera en que Dios revela progresivamente el pacto de gracia? Ese esquema que vimos ahí. Amén. Sí. Amén, sí. Porque lo que vemos acá, hermanos, es que, miren, vamos a ver si podemos poner la pizarrita otra vez. Lo que tenemos entonces ahí en ese recuadro es esto. La promesa es el centro y el hilo conductor de todos los pactos. Entonces, en el pacto de Abraham, espérenme. Quiero ver si podemos hacer formas acá. Entonces, la promesa es el hilo conductor de todos los pactos, el punto de partida, ¿verdad? Luego, en el pacto de Abraham, se nos revela que es por medio de su descendencia. En el pacto de Moisés, se nos revela algo más. Revela que es por el pueblo de Israel. En el pacto de David, se nos revela que es del linaje de David. Pero en Cristo Jesús, que es la máxima revelación de todas las cosas, se nos revela que es por Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente de Abraham, es el hijo de David y es el hijo del hombre en respuesta a aquella promesa hecha en Génesis 3:15, que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, la promesa o el plan de salvación es dado en la promesa en forma de semilla, pero ahí no se sabe nada, es el evangelio en su forma primigenia. Y conforme va pasando cada pacto va siendo, Dios va añadiendo una revelación específica acerca de ese plan de salvación que fue fraguado y revelado, en la eternidad y revelado en la historia a través de cada uno de estos pactos. Entonces comienza con la promesa, con esa semilla de la salvación,
y va creciendo progresivamente hasta llegar a Cristo Jesús. Ahora, no sé si entienden bien este cuadrito. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero para empezar, pues no hay 7 dispensaciones diferentes en las que Dios trata con la humanidad de una manera diferente, como enseñan los hermanos dispensacionalistas. En segundo lugar, que Cristo es la revelación del pacto de gracia en toda su plenitud. Cuando ese pacto de gracia se revela, Dios inaugura su reino aquí en la tierra, y por eso Jesucristo dice: el reino de los cielos se ha acercado ahora con vosotros, y por lo tanto nosotros ahora estamos viviendo el reino milenial, y eso significa que no va a haber un milenio literal en un futuro. Otra implicación de eso es que Cristo ya vino, y la palabra del Señor dice que solamente hay 2 venidas de Jesucristo. Una en su encarnación y la segunda cuando venga en su reino, en su epifanía, cuando todo ojo le verá. Entonces, solo hay 2 venidas, no hay una tercera venida que los hermanos dispensacionalistas presentan como un rapto secreto de la iglesia. La Biblia solo habla de una primera venida y una segunda venida. Ya que en su segunda venida, Él va a tomar a los que son suyos y va a destruir a todos los que son malvados. Pero ese es un sneak preview, ese es un tráiler, es un anticipo de todo lo que vamos a ver en la siguiente clase. Esas son algunas implicaciones que podemos decir que tiene este entendimiento correcto acerca de los pactos de Dios. Así que los dejo ahí para que mediten en eso, y en la próxima clase vamos a hablar con mayor detenimiento. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que podamos despejar antes de terminar con la clase. Pastor, buenas noches. Solo con lo de la confesión, ¿está aquí en este mismo chat, está compartida o cómo? Porque así yo pudiera imprimirla para poder estudiar mejor, porque vi que era una de las herramientas que se pedía para ahora. Pero yo dije, no sé dónde la tengo, no sé dónde está. Solamente, Sí. pastor. Bueno, en el Google Drive de la clase, ahí está la confesión y está la exposición de la confesión de Sam Waldron, que es un libro que es muy importante para todos los creyentes, hermano. Todos tienen que tener ese libro que se llama La Exposición Moderna de la Confesión. Son las clases del doctor Samuel Waldron, que hace una explicación total de lo que es la Confesión de Londres de 1689. Entonces yo ahí la compartí de forma digital, igual se la puedo volver a compartir, y también tenemos algunas copias físicas. Si alguien no tiene, por favor que me diga para poderle hacer llegar una copia en físico de la de Chapel Library, ¿verdad? Yo se la puedo mandar allá, hermana, con Alejandro en una de esas idas. Igual la tenemos en formato digital, pues no hay problema con compartirle el archivo, ¿verdad? Entonces, si alguien no tiene una confesión, que me escriba para que podamos ahí pasársela, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces estamos claros todos con las divisiones de la confesión, con lo que hemos estudiado hasta ahorita.
con lo que es un pacto, con lo que son los 3 pactos en los que Dios manifiesta su plan de salvación, y con lo que vamos a ver a partir de las próximas semanas. Todos estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces si todos estamos claros, espero que esos cuestionarios de hoy sean puros 100, ¿verdad? Ya que no hay muchas preguntas, quiere decir que el tema se entendió perfectamente. Bien, mis hermanos, vamos a terminar entonces este tiempo con una oración al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Alejandro que nos pueda dirigir en oración. Sí, con todo gusto. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este momento que nos permitiste, Señor, en que podemos ir aprendiendo, Señor, creciendo, Padre, conocimiento de tu palabra, Señor, en la doctrina pactual, que es bastante necesaria aprenderla, comprenderla. Permítenos, Señor, tener sabiduría, Señor, y nos hagas tierra fértil para poder aprender todo esto, Señor, y ponerlo en práctica y poder igual enseñarlo a los demás. Gracias, Señor Jesús, por este momento que nos has permitido. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén.